Amigos de Círculo Magenta, el día de hoy estamos con ustedes, Alejandro Fuentes. Hola Ramón, hola Y Rodrigo. Rodrigo Carvajal. ¿Qué tal Ramón, Alex? Pues una semana que ha estado realmente agitada en cuanto al presidente, a su mañanera, a toda la luz de denuncias, evidencias, Acusaciones cruzadas. Sí. Hemos tenido de todo un poco, Sí. pero bueno, la que más está sacudiendo ahorita la opinión pública, después de que pasaron no han pasado todavía, de que se dieron a conocer los episodios de los teléfonos perdidos de Sergio Carmona aquí en Código Magenta, de que Latinus y Carlos Loret dieron a conocer también pues las grabaciones de los hijos del presidente haciendo esos negocios con el Tren Maya, especialmente los de Bobby. Bueno, esta semana nos sorprende esta nueva revelación de Latinus, donde vienen las grabaciones, donde un personaje, Amílcar Olán, amigo íntimo de Bobby y de Andy López Beltrán, pues está diciendo públicamente en el teléfono pues que el auténtico dueño de Proyecta, esa empresa Proyecta de México, que es la constructora favorita, la proveedora favorita de Dos Bocas, con casi 30 mil millones de pesos de contratos, así como de la nada, esos dados a tipo que es mi amigo. Pues el auténtico dueño no es el famoso Daniel Flores, que en paz descanse, aquel empresario que murió en la caída del avión en Veracruz, después de una discusión tanto en Palacio Nacional como en la campaña de Dan Augusto López. Y bueno, pues viene a revelar como que hay un empresario prestanombres que tiene otro empresario prestanombres para poder llegar a los hijos del presidente. Y eso está por dilucidarse largamente. Pero lo que sí a nivel no nacional, sino internacional, está sacudiendo a la opinión pública es este análisis, esta revelación de ProPublica, donde advierten que desde 2006 la campaña de Andrés Manuel López Obrador recibió dinero de los cárteles mexicanos. Hay señalamientos muy puntuales. Rodrigo, ¿qué nos dices? A ver, platícanos de esto de ProPublica. A ver, Ramón, realmente es ProPublica, Deutsche Welle e Inside Crime. Son 3 reportes independientes pero prácticamente dicen lo mismo. Que 4 testigos protegidos, tanto de la DEA como de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, dijeron a las autoridades estadounidenses en una declaración jurada de que ocurrió una reunión en enero de 2006 en la que participaron miembros del cártel de los Beltrán Leiva, puntualmente Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, con representantes de la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Representantes de la campaña, pues como Héctor Francisco León García, este ex senador por el PRD que desapareció misteriosamente en 2007, y representantes también de Mauricio Soto, que es la conexión de Nicolás Molinero. Nicolás Molinero, tú recordarás, el famoso chofer de cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Nico Molinero. Un personaje de mucha influencia. Entonces, lo que reportan estos testigos protegidos es, hubo una reunión en la que se ofreció y se pagó en posteriores encuentros entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña presidencial de AMLO de 2006, ¿a cambio de qué? ¿Qué exigió la Barbie? ¿Qué exigió el cártel de las Beltrán Leiva? Que en ese momento todavía estaban asociados al cártel de Sinaloa. Todavía no venía la famosa ruptura con el Chapo y con el Mayo Zambada. Ellos pidieron la imposición de comandantes policiales en la frontera, es decir, ellos querían la designación y querían también el derecho de veto en el nombramiento del Procurador General de la República. Nada más. Lo que los americanos, por supuesto, interpretaron como es un gobierno que le va a dar pase libre al tráfico de drogas. Por supuesto que desde el oficialismo se ha querido vender esto como una calumnia, como un intento orquestado del gobierno de Estados Unidos, dicho por el propio presidente López Obrador. El Departamento de Estado. El Departamento de Estado está orquestando esto. Y es muy importante entender el contexto actual. ¿Por qué ahora importa esto que se comenta de una reunión de enero de 2006? Porque en este momento, precisamente, el establishment de seguridad nacional de Estados Unidos podría estar en un punto de quiebre respecto a qué hacer con México. Porque la nota de ProPublica tiene un tono muy claro donde se critica que desde Estados Unidos no se intervino para detener la injerencia del crimen organizado en las altas esferas de la política mexicana. Y prácticamente se hace un exhorto a que probablemente ya es tiempo de que haya un cambio en ese sentido. Que van tarde. Así es. Alejandro.
Sí, creo que la discusión que viene y termina en México con el presidente se inserta en precisamente esa discusión que hay en Estados Unidos, donde hay una parte que han criticado la inacción del presidente Biden para ser mucho más frontal con el presidente López Obrador, por tener esta injerencia mucho más clara. Y creo que, y lo platicábamos, creo que Estados Unidos ahorita juega al good cop y al bad cop de cierta forma, ¿no? Donde hay un establishment que es señalada por el mismo presidente, la DEA y el Departamento de Estado se están queriendo meter en los asuntos de México y en los asuntos electorales, mientras Joe Biden ha querido mantenerse pues un poco neutral. Sin embargo, han habido muchas, o al menos es lo que parece la neutralidad de Biden, pero lo que hemos platicado aquí en este círculo es que ha habido muchos warnings, muchos mensajes a través del gobierno de Estados Unidos y el estatus sigue igual. A mí me llama mucho la atención que el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, señala, no desmiente en un tuit que publica que se hayan dado esos dineros o que exista esa triangulación. Lo que dice es, no pueden probarle nada al presidente. Claro. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, ok, no hablaremos del presidente, pero sí hablamos de que desde el 2006 la organización conocida como Morena ha mantenido un enlace. Eso era organización directo. apenas, no era Así partido es, todavía. Apenas estaba en sus primeras rondas fundacionales y levantando dinero para la campaña de Andrés Manuel. Entonces, creo que el tema apenas es el primer capítulo de la novela, porque estamos hablando del 2006. Sí. Pero como bien dice Ramón, aquí hemos comentado lo que está sucediendo en el 2024 y que publicó Código Magenta, en cómo este camino de relaciones negras con la lana que financia las campañas, pues todavía le queda mucho, ¿no? So pena de vernos algo repetitivos, pero es importante rehacer de nuevo, en base a las nuevas evidencias, el camino de lo que ha estado pasando. Aquí lo venimos diciendo desde el año pasado, si mal no recuerdo, a mediados de año empezamos a decir, señores, abróchese los cinturones. A partir de fin de año y todos los primeros 6 meses, vamos a tener una refriega fuerte con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si no estamos en una línea de colaboración en fentanilo, en migración y en otras cuestiones delicadas de la relación, incluso las partes comerciales como la energía, etcétera, etcétera, pues va a ser inevitable el choque. Y la cantidad de información que el gobierno norteamericano tiene de lo que ha estado pasando en México no es poca. Y lo dijimos en el momento en que cuando iba a empezar, dijimos el día 15 de septiembre del 2023, que fue el día en que se extraditó a Ovidio. Y hay un quiebre entre el gobierno mexicano y el cártel de Sinaloa, que vienen sus consecuencias todavía. ¿Qué estamos viendo ahorita? Estamos viendo que, llámese por la parte de Carmona y los teléfonos, llámese por los telefonazos de los amigos o de los propios hijos del presidente, o llámese por lo que publica ProPublica y las otras instancias, ¿verdad? Nico Molinero, etcétera, etcétera. Pues se está comenzando a tender un cerco sobre el presidente y no su círculo íntimo, su círculo intimísimo. Así es. Y dijimos aquí también otra razón por la cual iba a pasar eso o se iba a acrecentar. Recordemos que dijimos que hubo una reunión en Washington, primero entre el círculo de Biden, para quejarse hacia mediados de diciembre de que aquí, por más que venía Vilkin y venían los directores y directoras de la DEA, del FBI y de la CIA, no pasaba absolutamente nada con el fentanilo. Tan es así que el próximo martes hay una cumbre del fentanilo en Beijing, en donde los únicos invitados son China y Estados Unidos. México, que es el lugar de la fabricación número 1, donde los cárteles se despachan con la cuchara grande para invadir de la mercancía a Estados Unidos. ¿No está invitado? Pues resulta que no está invitado. Y no está invitado, Rodrigo, es porque lo sacaron.
y lo sacaron es porque una de dos, o porque no hace caso y porque es inútil sentarlo a la mesa, o porque sienten que el gobierno mexicano está trabajando para el otro lado, Que no es confiable. y no es confiable. Entonces, en ese contexto, ¿sí? Yo creo que el gobierno de Biden ya tomó una decisión. Sobre todo también con la cereza en el pastel de que han visto claramente que el gobierno de López Obrador, de una u otra manera, se ha inclinado hacia la candidatura de Donald Trump. Así es. Entonces, esta mezcla de indiferencia, no hacer caso, complicidades y traiciones, ¿sí? Totalmente. Es lo que está propiciando que se empiece a acelerar llamémosle elegantemente, para no llamarlos filtración, La descomposición. desclasificación de documentos Sí. que aquí, allá y acullá comienzan a aparecer. Y esto, señores, es apenas el principio. Estamos apenas entrando hoy al mes de febrero. Nos queda febrero, marzo, abril y mayo. Me dicen que, por ejemplo, en los cuarteles de Claudia Sheinbaum hay mucha inquietud por todo esto que Muchísima está inquietud. saliendo, A que ver. ella ha estado bastante A ver, Ramón, inquieta, ¿no? Imagínate que la declaración que da Claudia Sheinbaum en respuesta al reporte de ProPublica diciendo, no se preocupen, va a haber elecciones públicas y la injerencia del crimen organizado en México y en las elecciones es poco significativa. A ver, esta declaración es muy importante el contexto en el que la da, porque la fotografía de esa declaración, de ese momento, está rodeada de Mario Delgado, un personaje vinculado a la trama Carmona. Está rodeada también del senador José Narro Céspedes, un personaje con vínculos a Gerardo Vázquez Barrera, otro de los financieros de Morena desaparecidos. Y está rodeada también de Eduardo Ramírez Aguilar, quien fuera secretario de gobierno de Chiapas durante la gestión de Manuel Velasco y quien es señalado además como el gran arquitecto de esta nueva composición de grupos entre paramilitares, grupos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y grupos del crimen organizado que tienen prácticamente desestabilizado a Chiapas. Entonces, ese enmarcamiento de la declaración de Claudia Sheinbaum con estos personajes, pues habla más la forma que el fondo de lo que está diciendo. Así es. Alejandro. Y no olvidemos lo que hace Biden, el amago con esta propuesta de ley para poder tener la decisión de cerrar la frontera en casos especiales, que también escala los mensajes que le da el presidente. Me llama la atención que se comienza a permear una opinión sobre México en la parte geopolítica y escuchaba a lo largo después de esto de ProPublica algunos periodistas que ya hablaban de esta política de hugs, no bullets, y que ponían sobre la mesa y decían, realmente México es un país que se está inclinando hacia una política de hacer deals con el crimen organizado. Y es en lugar de enfrentarlo, que es algo que a lo mejor en el círculo rojo, la gente que estamos discutiendo esto, pues lo sabemos. Pero el electorado en Estados Unidos se le está enviando un mensaje en el que México no, al menos como está, no es un país confiable. Y el presidente López Obrador no es un país confiable, porque lo que están eligiendo es hacer tratos con el crimen organizado a través de billetes con dinero. Y a costa de las 100,000 vidas allá. Y a costa del fentanilo. Entonces la presión y el mensaje que se está posicionando en Estados Unidos pues no va a ir más que increciendo. Estoy seguro que si hoy vemos Fox News en la noche, definitivamente ese va a ser el mensaje que se va a estar comunicando. Para mí hay 3 elementos fundamentales que marcan el fin del 23 y el arranque del 24. Número 1, el que por la condición que haya sido, se haya dado el viaje de Anthony Wilke precisamente el 27 de diciembre, a mitad de una semana que es a todas luces una semana de vacaciones navideñas, en la que dices que tuvo que tratarse en esa mesa con el presidente López Obrador que no aguantara que se hiciera el 3 de enero. Número 1. Número 2, el anuncio que ya se hizo de la cumbre del fentanilo, donde México dijeron, fuera México. Segundo. Y tercero, todo este paquete de información. Así es. En donde, de una u otra manera, hay un común denominador. La familia está involucrada
Y cuando hablamos de familia, no únicamente los hijos. Nicolás Molinero era como Era familia. Nico prácticamente era la familia. Nico de de toda la vida. De hecho, lo mandaron después a diferentes instancias para hacer Así que es. el transísmico y no sé qué tantas cosas lo mandaron a Claro, Nico. claro. No sé con qué experiencia de chofer Ujú. a eso, pero lo mandaron. Y yo creo, a mí me comentan quienes están adentro del círculo de Claudia Sheinbaum, que sí está muy inquieta porque no sabe, han llegado incluso señales de advertencia de varios cárteles Eso es. hacia A ver. García Harfuch, este personaje que Claudia Sheinbaum quiso colocar como candidato a jefe de gobierno de Morena para la Ciudad de México. El grupo radical le dijo, no vas por aquí, metió una brugada. El señor se quedó fuera, lo está metiendo al Senado, pero supuestamente existe la promesa de que García Harfuch sería el próximo eh, secretario de Gobernación combinado con seguridad pública. Y eso nos llevaría a tener un segundo capítulo un de Osorio Chong. Osorio Chong. Claro. A ver, Ramón, el tema del reporte ProPublica es importante porque surge la pregunta, ¿realmente existe un narcoestado en México? ¿Y hasta dónde llega el alcance del financiamiento ilegal de campañas políticas? Porque por más que se quiera desacreditar a los agentes de la DEA de que esa reunión del 2006 nunca existió, lo que sí existe es el caso Carmona. Y no son 2 ni 4 millones de dólares. Es el financiamiento de campañas políticas completas en toda la costa del Pacífico. A ver, recordemos que Sergio Carmona es un personaje que no hay ningún vínculo en este momento que sea público que lo conecte a la familia presidencial, pero él por alguna razón presumía a sus contactos que era un socio de Andrés Manuel López Beltrán. Entonces, ese es un caso que también ya llega desde Tamaulipas hasta el Palacio Presidencial en una trama donde hay huachicol fiscal, en una trama también dominada una zona completamente por los cárteles y que tiene que ver con el financiamiento de campañas políticas. No es ninguna casualidad que la Quena, este personaje vinculado a la facción de los ciclones Capturado en un del molde de San cártel del Pedro. Golfo, capturado en un molde de San Pedro cuando ya tenía aquí viviendo mucho tiempo, pues fuera justamente aprehendido previo a la famosa reunión en Washington, donde se le llama todo el gabinete de seguridad a que acudan a comparecer ante el Departamento de Estado. Y ese gabinete de seguridad incluye también al secretario de Marina y al secretario de la Defensa Nacional. Yo siento, según mis estimaciones y lo que he observado, que el Departamento de Estado recientemente le ha puesto una doble lupa a un personaje de la 4T, que se llama Audomaro, Así es. Audomaro Martínez. El jefe de la Inteligencia Nacional, el de jefe del Centro inteligencia. Nacional de Y Inteligencia. ubican en ese epicentro de Audomaro todo el contexto hacia la Secretaría de Defensa, hacia la Secretaría de Marina y hacia la familia presidencial. Por supuesto. Y yo creo que en las próximas semanas vamos a empezar a ver el involucramiento. Por lo pronto cerremos diciendo lo siguiente. Una parte formal que yo siento que el gobierno, porque el presidente narra así como si el departamento, esto es una cosa del Departamento de Estado, como si el Departamento de Estado fuera un pecado. ¿A eso se dedican? ¿A qué quieren que se dediquen a salvaguardar la integridad de la nación? Igual que lo tiene aquí, es como si alguien dijera ya, es que el departamento del área de Audomaro, pues es lo que tiene que hacer. Pero la Ramón, fiscalía. ese es el tema del reporte de ProPublica, porque el reporte de ProPublica concluye la investigación en torno a si hubo o no hubo financiamiento del crimen organizado, o más bien, si hubo pruebas contundentes y aplicables a un juicio federal respecto a que se financió de manera ilegal la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006, esa investigación se cerró porque desde el Departamento de Estado, entonces, en la administración Obama, consideraron que era políticamente muy sensible y no querían que Estados Unidos se viera como que estuviera interviniendo electoralmente en México. Nada más que ahora lo digo, en lo que hacia donde siento que va el camino ese es un feeling personal. Y es que el gobierno americano tenga los elementos y las pruebas suficientes para poder clasificar a Morena como una entidad asociada al crimen organizado. Imagínate. Cuando se haga esa vinculación, las repercusiones políticas sobre Morena, particularmente si se logran y se hacen antes de la elección presidencial de junio, van a ser devastadoras. Por tanto,
Esperemos que esto realmente apenas empieza. Vamos a tener demasiado de qué hablar de esto. Ya lo habíamos advertido, ya está sucediendo.